¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Continuando con nuestro curso de Geometría Matemáticas 2, vamos a ver el tema o los temas de semejanza de triángulos y teorema de Tales. Ya ustedes han de saber que estos temas los vieron en la secundaria y tiene que ver con la semejanza de figuras, ¿verdad? O figuras a escala, como lo vemos aquí en esta primera diapositiva, ¿verdad? Vemos la fotografía, ¿verdad? De un pájaro, ¿verdad? De un cardenal que se está ampliando cada vez más. Entonces esto tiene que ver con la semejanza o figuras semejantes, ¿vale? El concepto de semejanza es fundamental en el estudio de la geometría, ya que corresponde a lo que comúnmente llamamos figura a escala. Por ejemplo, si tenemos una figura geométrica y dibujamos otra que sea 3 veces más grande, decimos que ambas figuras son semejantes. La semejanza está ligada a la proporcionalidad, pues los lados correspondientes de polígonos semejantes son proporcionales y sus ángulos serían iguales. El símbolo que se usa en la semejanza pues viene siendo este que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, eh, la semejanza de triángulos, dos triángulos son semejantes y solo si cumplen estas dos condiciones. La primera, que sus ángulos sean congruentes, y la segunda, que sus lados sean proporcionales. Es decir, que dos o más triángulos son semejantes y tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Así como lo vemos aquí en este esquema, ¿verdad? Vemos que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, ya que los ángulos internos de cada triángulo son iguales y los lados de uno son proporcionales a los del otro. Como ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Las medidas de los lados de un triángulo, o sea, del triángulo mayor, son el doble de la del otro. Es decir, la razón de proporcionalidad es igual a 2. A los pares de lados, uno de cada triángulo, se le oponen ángulos congruentes. También uno de cada triángulo. Y a estos lados se les llaman lados homólogos o correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, el segmento DE es homólogo al segmento AB. El segmento EF es homólogo al segmento BC y también el lado de F es homólogo al segmento AC, así como lo vemos en esta siguiente diapositiva, ¿verdad? Vemos aquí que la razón de cada uno de esos segmentos de este es a este, como este es a este, y este segmento es a este, en todos guardan la misma razón de proporcionalidad, que es igual a 2. Entonces, como lo vimos en nosotros en el semestre anterior, ¿verdad? La igualdad, ¿verdad? La igualdad entre dos razones, ¿verdad? O en este caso, entre tres razones, pues es lo que nosotros le llamamos una proporción. Esta es una proporción, la igualdad entre dos razones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está ligada la proporcionalidad al tema que vimos, el semestre pasado y vamos, a verlo nuevamente aquí, ¿verdad? En este tema. Bien, al igual que en la congruencia de triángulos, ¿verdad? También en la semejanza de triángulos tenemos algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Los tres criterios de semejanza son los siguientes. El primero es el criterio ángulo-ángulo. ¿Qué nos dice este criterio? Bueno, nos dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, entonces estaríamos hablando de triángulos semejantes. Como lo vemos aquí en el primer esquema, estos triángulos, el triángulo PQR, ¿sí? Y el triángulo MNO, básicamente serían semejantes, ¿verdad? Son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Si yo, por ejemplo, sé que este ángulo, el ángulo P, ¿verdad? Es igual o congruente al segmento, al ángulo M del otro triángulo, y si sé que el ángulo Q del triángulo pequeño es congruente con el triángulo N, ¿verdad? Del triángulo MNO, entonces por el criterio de ángulo-ángulo podemos decir, ¿verdad? Que estos dos triángulos son semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente criterio que vamos a ver es el criterio lado-lado-lado. El criterio
¿verdad? De lado a lado a lado, pues ya es muy similar al de congruencia. Si los lados, más que aquí los lados, tienen que ser proporcionales, es la gran diferencia, ¿verdad? Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces, ¿verdad? Los dos triángulos serían semejantes. Fíjense aquí los triángulos que están aquí en color rojo, ¿verdad? Los triángulos son semejantes dado que el segmento AC, es proporcional al segmento DE. Vamos a verlo acá de este lado, ¿verdad? El segmento de AC, voy a ponerlo aquí de esta partecita. El segmento AC es proporcional al segmento DE, ¿sí? Es este segmento es a este, ¿verdad? Y nosotros vamos a tomar, ¿cuánto vale el segmento AC? El segmento AC vale 24 y el segmento DE vale 6. Por lo tanto, 24 entre 6 sería 4, ¿verdad? Asimismo, el segmento CB o BC lo vamos a llamar acá, el segmento BC entre el segmento FE, ¿verdad? 26 entre 6.5 y también nos va a dar la misma razón de proporcionalidad. Y finalmente, el segmento AB, ¿sí? Es proporcional con o es correspondiente con su homólogo, en este caso sería el segmento DF. El segmento AB vale 20 y el segmento de F vale 5 y 20 entre 5 pues también da igual a 4. Fíjense cómo la razón permanece igual. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo, aquí nos están dando los tres lados, nos están dando de los tres lados de un triángulo y acá también nos están dando los tres lados de este otro triángulo. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF bajo el criterio lado, 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 porque nos están dando los tres lados del triángulo. Ahora, fíjense bien que el triángulo pequeño, ¿verdad? Es 4 veces, esa es la razón de proporcionalidad, ¿verdad? Es más pequeño que el otro, ¿sí? Bien, vamos a ver el último criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado. Si las longitudes, ¿verdad? De dos lados de un triángulo son proporcionales a las longitudes de dos lados del otro triángulo y los ángulos correspondientes que forman estos lados son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Bien, aquí lo tenemos, miren. Tenemos dos triángulos, en color azul, ¿verdad? El triángulo EFD y el triángulo ACB, ¿verdad? Los dos lados, el lado ED, ¿verdad? Es su homólogo con el lado AB del triángulo pequeño. Y el lado EF es el homólogo con el lado AC, ¿verdad? Acá también tenemos nosotros las mismas razones, las razones en este caso, la razón del el segmento ED, que vale 45, entre AB, ¿verdad? Que vale 36. Simplificando 45 y 36, ¿verdad? Nos quedaría 5 sobre 4. Y 5 sobre 4 es 1.25. ¿De acuerdo? De la misma manera, tenemos aquí también el segmento F, ¿sí? Que vale 25, entre el segmento AC, que vale 20. Lo mismo, simplificando esta fracción, nos quedaría 5 sobre 4, que 5 sobre 4 es igual 1.25. Fíjense cómo guarda la misma razón de proporcionalidad, ¿verdad? Cada uno de los lados de los triángulos. Ahora bien, el ángulo que está entre esos dos lados, ¿verdad? Es de 70 grados para ambos triángulos. Entonces, como tenemos lado y luego ángulo y luego lado, por esa razón estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Fíjense cómo la medida del ángulo E es igual o congruente con la medida del ángulo A, ¿ok? Bien, una vez que ya vimos la semejanza, los criterios de semejanza, perdón, vamos a continuar con algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice calcular la longitud del segmento AC, que en este caso tiene valor como X, ¿va? Como la incógnita, de la figura siguiente. Vemos nosotros que también aquí se forman, con este esquema, se forman dos triángulos que son semejantes, dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Dos triángulos rectángulos.
Vemos también que el segmento AC, su lado correspondiente con el otro triángulo, con el triángulo pequeño, a este le vamos a llamar el triángulo 1, ¿sí? A este le vamos a llamar el triángulo 2, ¿de acuerdo? Entonces, el triángulo 1 o el triángulo ACB, ¿verdad? Es semejante con el triángulo BDE, ¿verdad? Entonces, o el triángulo 1 es semejante con el triángulo 2. Vemos también nosotros que el ángulo, en este caso el ángulo B, ¿verdad? Justo aquí, ¿verdad? El ángulo B para estos dos triángulos, pues son opuestos por el vértice, valdrían lo mismo estos dos ángulos, al igual que los ángulos rectos, ¿verdad? Que ya lo vimos. Entonces ya sabemos que son triángulos semejantes. Ahora bien, ¿cómo quedaría en este caso la proporción? Porque necesitamos nosotros sacar la proporción para poder determinar el valor de la incógnita, ¿verdad? Aquí ya sabemos que el segmento AC, ¿verdad? Es lo que vale X, ¿verdad? No sé cuánto vale este lado y es lo que nos piden calcular, ¿sí? Dice calcular el valor del segmento AC. Bien, entonces, bueno, si ya sabemos que AC vale X, ¿verdad? Que el segmento DE vale 48 centímetros. También otro dato que nos dan es del triángulo 1, que es el segmento BC, que vale 144 centímetros. El otro dato que también nos dan es el segmento BD. El segmento BD nos dice que es 64 centímetros. Bien. Entonces, ya sea que ustedes, si ustedes lo pueden visualizar aquí, o lo pueden también acá poner los dos triangulitos por separado, ¿sí? Es una recomendación que yo les doy también. Pueden hacerlo, ¿verdad? Uno más pequeñito y uno más grande. A este triángulo, que es el más pequeñito, a este aquí vale 48 centímetros, ¿verdad? Y esta parte de aquí de abajo, ¿verdad? Valdría 64 centímetros. Esto es para el triángulo, en este caso sería el triángulo 2. Para el triángulo 1, ¿verdad? Para el triángulo 1, que es el grande, este valdría 144 centímetros. Y la altura, ¿verdad? La altura que viene siendo esta, pues es lo que conocemos nosotros como la incógnita, que es la que vamos a calcular. Bueno, entonces nuestra proporción quedaría de la siguiente forma. Siempre vamos a empezar, ya sea si empezamos con el triángulo pequeño, los datos tienen que estar en la parte de arriba del triángulo pequeño. O bien podemos iniciar con el triángulo mayor arriba y con el triángulo mayor abajo, con esos datos. Recuerden que la proporción, ¿verdad? Una proporción es la igualdad entre dos razones. Una razón es una comparación entre dos cantidades. Acuérdense de eso. Entonces, nosotros vamos a poner aquí, ¿verdad? Si vamos a trabajar con el triángulo grande en la parte de arriba, pondremos la X, ¿verdad? X y aquí el 144 centímetros, ¿ok? En la parte de abajo, como pusimos primero la altura y luego pusimos la base, es la altura y luego la base, en ese orden vamos a poner también acá en la parte de abajo los datos del triángulo pequeño, en este caso del triángulo 2. Entonces aquí sería 48 centímetros y acá serían 64 centímetros, ¿ok? Entonces, haciendo la multiplicación, ¿verdad? Cruzado, nos quedaría X por 64, ¿sí? Igual, en este caso no voy a tomar los centímetros hasta el final, ¿ok? Y en esta otra multiplicación sería 48 por 144. Muy bien. Aquí el 64 que está multiplicando a la X lo pasamos para acá del otro lado dividiendo. Nos quedaría X es igual a 48 por 144 dividido entre 64. Esto nos daría 48 por 144, 6.912. Dividido entre 64, por lo tanto el valor de X nos daría 108. 108 centímetros, perdón.
108 centímetros. Entonces, ese sería el valor del primer ejercicio. ¿Sí? Muy bien. En el ejemplo número 2 nos piden también encontrar el valor de la incógnita X de la figura siguiente. Tenemos nuevamente ahí dos triángulos que son semejantes. Ven ustedes que en un triángulo, en el triángulo pequeño, nos piden calcular el valor de PQ, del segmento PQ. Entonces, PQ es igual a la incógnita X, ¿verdad? Y PQ, su correspondiente o su homólogo con el otro triángulo sería el segmento AB, ¿sí se fijan? Entonces sería, pudiéramos ponerlo así, sería PQ es a AB, lo que, y ya ustedes pueden tomar este lado, ¿verdad? Es a en este caso QR es a BC. Con esta razón, con esta proporción pueden trabajar. ¿Por qué? Porque aquí lo que no es, tengo el conocimiento de este dato, tengo este dato también y ese también, pero no sé cuánto vale PQ. Entonces PQ viene siendo la incógnita, entonces quedaría X entre ¿cuánto vale el segmento AB? El segmento AB vale 30. El segmento QR vale 10. Y el segmento BC, que en este caso BC vale 20, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la proporción ya con los datos de nuestros triángulos. Otra forma, ¿verdad? Pudiéramos también trabajar con PR, que también nos lo dan, que es 12.5, y AC, que es 25, también lo pueden hacer por ese lado. Entonces, vemos también que es el doble, ¿sí se fijan? Que es el doble. El triángulo más grande es el doble del pequeño, ¿verdad? Porque aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, aquí tendríamos 12.5 y aquí tendremos 25. Entonces aquí tenemos 30, pues X automáticamente ustedes saben que por lógica nos daría 15, ¿verdad? Que sería, vamos a ver si es cierto. Entonces aquí multiplicamos estos dos, nos quedaría X por 20 igual a esta otra multiplicación. Acuérdense que en las proporciones se multiplican cruzados. 30 por 10. 30 por 10. Aquí el 20 que está multiplicando de una vez lo pasamos dividiendo. 30 por 10 serían 300 entre 20. Por lo tanto, X es igual. Aquí nosotros eliminamos este 0 con este 0 y nos quedarían 30 sobre 2. Y 30 sobre 2 pues es 15, ¿verdad? Entonces, por esa razón, aquí ya sabemos nosotros por simple inspección visual, ¿verdad? Sabemos que este sería la mitad de ¿verdad? X valdría la mitad de 30, la mitad de 30 pues es 15. 10 es la mitad de 20 y 12.5 la mitad de 25. Entonces, la razón de proporcionalidad aquí sería pues 2, ¿verdad? Bien. Una vez que ya vimos nosotros dos ejercicios, dos ejemplos en donde vemos la semejanza de triángulos, ¿verdad? Vemos lo que viene siendo el teorema de Tales. El teorema de Tales es un caso particular de la semejanza de triángulos, ¿verdad? Vamos viendo este esquema que aparece aquí. Si dos, ¿verdad? Si dos rectas, cualesquiera, son cortadas por dos rectas paralelas, ¿verdad? Sí, o más rectas paralelas. Sí, aquí R1 y R2 vienen siendo estas rectas que están cortando a la recta paralela AB, a la recta CD, a la recta EF, ¿verdad? Pueden ser 3 o pueden ser más rectas que son paralelas y esas si son cortadas por dos transversales, a los segmentos que determinan en una recta son proporcionales a los segmentos proporcionales de la otra. Bueno, este teorema se cumple también cuando en un triángulo cualquiera se traza una recta paralela a cualquiera de sus lados, con lo que se forma un triángulo semejante al original. Fíjense bien, aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo ADC, ¿verdad? Que si yo trazo una paralela, ¿verdad? Una paralela al segmento AD, que en este caso es esta paralela que está aquí en color rojo, si yo trazo una paralela aquí, entonces veo yo que se forma un triángulo pequeñito, ¿verdad? Que es el triángulo BSY,
y tienen en común este ángulo que está aquí. Podemos decir que los triángulos ADC es semejante al triángulo BS, ¿ok? Entonces ese es un caso particular de lo que viene siendo la semejanza de triángulos, ¿sí? En el teorema de Tales. Vamos a ver un ejemplo del teorema de Tales para que quede un poquito más claro. Dice, encuentra la longitud del segmento AB. En este caso nos piden que encontremos el valor de X usando el teorema de Tales. Aquí únicamente lo que tienen que hacer ustedes es poner las razones. Sería este segmento sería a este, lo que este sería a este segmento. Entonces sería de la siguiente manera. El segmento AB es al segmento de E, lo que el segmento BC es al segmento EF. ¿Ok? Así quedaría nuestra proporción. Es decir, yo empiezo aquí, termino acá, y luego continúo aquí y luego termino acá. ¿Sí? Entonces, en ese orden, porque si no estaríamos revolviendo las razones, ¿verdad? Entonces, al momento de revolver las razones, pues eso ya no nos daría el resultado correcto. Entonces, el valor de AB es lo que conocemos como X. Vamos a sustituir los valores. El segmento DE, que vale 3. Eso va a ser igual al segmento BC, que vale 10. Y el segmento EF vale 7. Y de aquí, pues únicamente vamos a despejar. Es este por este entre este. ¿Sí? Acuérdense en las proporciones lo que hacíamos, ¿verdad? Sería X por 7, serían 7X, igual a 3 por 10, serían 30. Y 7, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces nos quedaría 30 entre 7, ¿verdad? 30 entre 7. Por lo tanto, X sería igual a 4.28. ¿Sí? Entonces, eso básicamente sería, esa sería una manera de determinar en un esquema, ¿verdad? Del teorema de Tales. El teorema de Tales, recuerden que si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, forman en ellos segmentos proporcionales, ¿ok? Esa es la definición del teorema de Tales. Entonces, así nos quedaría pues así nos quedaría la proporción, ¿vale? En el número 2 vemos también otro ejemplo, ¿verdad? Dice, considera que el triángulo ABC, ese triángulo que está aquí grande, dice que el segmento MN, ¿verdad? MN, que que está aquí en rojo, es paralelo al segmento AC, es decir, es paralelo a su base, ¿verdad? Si trazamos una línea, ¿verdad? Que sea paralela a la base o que sea paralela a uno de sus lados, pues vamos a obtener dos triángulos que son semejantes, ¿verdad? Dice, encuentra el valor de X. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden ponerlo, hay formas diferentes de sacarlo, ¿verdad? La primera sería este lado, ¿verdad? Este lado es a este, ¿sí? Usando lo que conocemos como el teorema de Tales. Este lado es a este, como este es a este. Es decir, sería MB, el segmento MB, ¿verdad? Es al segmento BN, lo que MA es a NC, ¿sí? Sustituyendo los valores MB vale 8 y BN vale 12. En la parte de aquí de abajo sería MA vale 10 y NC vale X en nuestra incógnita. Aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos X por 8 y nos da 8X igual a la multiplicación de 12 por 10. 12 por 10, ¿va? Bien, nos quedaría X, ¿va? X igual a 12 por 10. Ya de una vez lo ponemos aquí su valor. 12 por 10 nos da 120. 120 dividido entre 8. Por lo tanto,
¿va? El valor de X es igual a 15, ¿sí? A 15. Entonces, esta es una forma, ¿sí? La otra forma, muchachos, es poniendo las razones también así, miren, este lado, ¿verdad? Es a este, ¿ok? Así como va. Ese lado es a ese y con otro color si quieren lo voy a poner aquí. Este lado es a este, así. Yo empecé aquí y termino acá. Igual acá, yo empecé acá y terminé acá. ¿Estamos? Entonces, otra forma es, por ejemplo, decir, ah, no, pues este lado, 8, es a 10, como 12, es a X, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, también aquí se cumple, ¿verdad? También esta es otra forma de determinar. Fíjense cómo el orden es diferente, ¿verdad? Pero también se cumple. Si yo tengo este lado es a este, como este es a este. Es decir, yo no puedo decir el lado este que está aquí, que es MB, es al segmento MA, y luego me regreso acá, no sería lo correcto, ¿sí? Si yo empecé arriba, termino abajo, pues me devuelvo arriba y termino abajo. Entonces aquí nuevamente multiplicamos cruzado. 8 por X serían 8X igual a 10 por 12. Entonces 8X es igual a 120. Entonces X es igual a 120 entre 8. Por lo tanto, X es igual a 15 también. Es decir, que yo puedo encontrarla por esta forma o por esta otra que está acá. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Dice, en un día soleado, un joven de 1.7, perdón, metros, aquí está el esquema, de altura proyecta una sombra de 3 metros. Dice, determina la altura del asta de una bandera, que al mismo tiempo proyecta una sombra de 9 metros. Considera los rayos del sol que son paralelos. Vamos a hacerla. ¿Sí? Esto es lo que les digo, no es nada nuevo. Decimos que H, ¿sí? Este lado que es el asta de la bandera, que es el triángulo más grande, fíjense cómo se forman los triángulos semejantes. H, podemos decir que H es homólogo. ¿Cuál es su homólogo de H? Ah, pues homólogo es 1.7, entonces serían 1.7 metros. ¿Ah? Y luego volvemos a nuestro triángulo grande. La información del triángulo grande está arriba. La sombra serían 9 metros. 9 metros es A, la sombra del triángulo pequeño que es 3 metros. Quitando los metros nos quedarían 3 por H, serían 3H igual a 9 por 1.7. Entonces, 3H es igual a 9 por 1.7. Nos arroja un valor de 15.3. Finalmente despejamos el valor de H, 15.3. El 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, H es igual a 5.1. Quiere decir que va a valer 5.1 metros, ¿verdad? Ese viene siendo el valor de la altura del asta de la bandera, ¿vale? Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2. Este ejercicio es parecido al primero que hicimos, ¿sí se acuerdan? Que tenemos aquí un ejemplo ya de aplicación, por ejemplo, cuando tengamos que medir la anchura de un río, lo que tenemos que hacer es esto, que lo que hizo aquí el ingeniero, dice, para establecer un ancho de un río, un ingeniero tomó las medidas a lo largo de la orilla, como se muestra en la figura. Con base en esos datos calcula el ancho del río. Él lo que hizo es medir de aquí a acá 35, ¿verdad? Y luego midió 5.2 a otro punto. De aquí tomó una perpendicular, ¿verdad? Siempre estos ángulos, ese ángulo debe ser de 90 grados, ¿sí? Y luego midió 3.25 hacia acá. Es el segmento AB. Y luego de aquí observó, por ejemplo, acá pudo haber observado una piedra, ¿verdad? Que estaba acá de este lado del río, dando así un triángulo, también un triángulo rectángulo en esta parte. Entonces, nuestra proporción sería A, que es el triángulo grande, A, es a este segmento que está aquí, que es 3.25 metros, igual a, nos vamos otra vez al triángulo mayor, que serían 35 metros, 35 metros, es a 5.2 metros, 5.2 metros. Nuevamente, muchachos, aquí multiplicamos, serían 5.2 por A, igual a 35 por 3.25, ¿sí? Y
Y aquí vamos a despejar el valor de A. A es igual a 35 por 3.25 dividido entre 5.2. Por lo tanto, el valor de A sería 35 por 3.25. Nos arroja un valor de 113.75 dividido entre 5.2. 21.875, ¿qué son? Serían metros, ¿sí? Siempre hay que procurar poner sus unidades al final del valor que nosotros acabamos de determinar. Y ya para terminar, pues vemos este último ejemplo, ¿verdad? Un árbol proyecta una sombra de 6 metros y al mismo tiempo un semáforo de 2.5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. Allá, la altura del árbol. Nuevamente aquí se forman dos triángulos que son semejantes, ¿sí? Lo vemos en esas dos figuras. Y decimos que la altura lo vamos a tomar como si fuera X. X es la altura del semáforo, que es 2.5, como 6, que es la información de la sombra del árbol, como 6 es a 4. 4 por X es igual a 6 por 2.5. X es igual a 6 por 2.5 entre 4, ¿verdad? Por lo tanto, X es igual a 6 por 2.5, que es 15, y 15 entre 4 es igual a 3.75. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí estaríamos dando por terminada nuestra sesión del día de hoy. Aquí únicamente también ponerle las unidades. Recordad poner siempre las unidades. Si son metros, hay que ponerle al final de la cantidad, pues metros, ¿verdad? Por ahí se me estaba pasando esa información. Pues por mi parte, muchachos, esto sería todo. Esto para que ustedes puedan contestar las actividades que vienen ahí en su portafolio de evidencia.